Capítulo 8. El mensajero en el Chibi, Día de los Inocentes. Por un breve instante, me dolió todo. Sentí como si me hubieran destrozado todos los huesos del cuerpo y como si mis nervios estuvieran destrozados. Como si alguien me hubiera metido el pie en una trituradora de madera mientras tenía resaca. Si hubiera durado más, habría estado llorando a todo pulmón. Pero fue solo por un segundo. Después de eso, me sentí terriblemente resacoso. Abrí un poco los ojos y dejé que la luz tenue de mi armario se filtrara a través de las gafas protectoras de mi máscara de gas. Todo parecía estar en orden, los calentadores de agua estaban hirviendo y las escobas hacían lo que hacen las escobas cuando no están en uso. Vegetar, supongo. ¿Qué diablos pasó anoche? Con esfuerzo, me senté en mi catre. Me daba vueltas la cabeza y me dolía. Algo había pasado la noche anterior, pero no recordaba qué. Miré al suelo y pronto supe por qué. Por toda mi habitación había botellas de vidrio vacías. ¿Ah, sí? Anoche encontré el escondite secreto de Ozpin. Sonreí un poco al pensarlo. Supuse que alguien como Ozpin tenía que estar escondiendo alcohol en alguna parte. ¿Cómo se podía dirigir una escuela llena de adolescentes angustiados y hormonales sin un trago ocasional de algo bueno? Me lo había comido todo y no me arrepentía de nada, ni siquiera con la resaca. Pero todavía había algo que no encajaba y no podía precisar exactamente qué. Incluso en medio de mi delirio, todo parecía más o menos igual. Tal vez los colores de todo parecían un poco más sólidos y planos, pero podía achacarlo a la resaca. Al final, no estaba muy seguro de por qué todo me parecía extraño. Me levanté de la camilla y fui a vestirme. Sin embargo, al mirar mi pequeño montón de ropa, noté que mi uniforme y el traje de Parkstroyer ya estaban doblados allí. Miré hacia abajo y noté que llevaba puesto mi equipo antidisturbios. Entonces también me di cuenta de por qué todo parecía tan diferente. Alguien había cortado mis piernas hasta convertirlas en muñones. Bueno, pirateado es un poco extremo. Es más como si me hubieran quitado grandes secciones de hueso y me hubieran dejado con una estatura más rechoncha. Sin embargo, ¿qué carajo? Grito, prácticamente saltando en el aire por la sorpresa. Me subí la pernera del pantalón y empecé a revisar mis muñones. Todavía tenía rodillas y, a juzgar por el movimiento de mis botas, también pies y dedos. Pero mis piernas eran más pequeñas y regordetas de lo que deberían haber sido. No sentía que faltara nada ni que estuviera fuera de lugar, solo que eran más pequeñas. Lo cual no era algo extraño, ya que no era la primera vez que tenía que lidiar con problemas de tamaño recientemente. No, así no, pervertido. Todo en mí parecía proporcionado, pero eso no cambiaba el hecho de que, de alguna manera, me había encogido. Una vez más. ¿Todo bien, Six? Preguntó una voz desde afuera de mi puerta, sonaba como Ruby. Ese sí, respondo mientras bajó la pernera del pantalón. Entonces date prisa, llegamos tarde a clase. Está bien. Mierda. No puedo ir a clase así. No hay explicación de cómo pasé de ser una persona seminormal a... Esto, en una sola noche empecé a buscar por la habitación algo que me ayudara a disimular mis nuevas dolencias físicas. Lamentablemente, no tenía muchas prótesis. Después de todo, hasta ese momento no había tenido que preocuparme por quedar tan pequeño. Oye, ¿por qué tardas tanto? Preguntó otra voz desde el otro lado de la puerta. Parecía la de Jan. Un segundo. Repetí, mientras intentaba conseguir algún tipo de zancos. No tenemos tiempo 6. Antes de que pudiera responder, Jan hizo volar la puerta de sus goznes. La puerta destrozada de mi habitación cayó al suelo en pedazos. De pie al otro lado de la puerta estaba Jan, con el puño extendido y una sonrisa burlona en el rostro. Solo había una diferencia clave con lo normal. ¿Qué carajo te pasa en la cabeza? Grité y las dos chicas que estaban paradas al otro lado de la puerta se parecían mucho a Ruby y Jan. Tenían la misma ropa, el mismo pelo, los mismos ojos, todo. Pero parecían estar sufriendo lo que fuera que me estaba afectando. Ellas mismas estaban encogidas y extrañamente regordetas. Pero había otro rasgo aún más notable. Sus cabezas eran casi 3 veces más grandes que su tamaño normal, con ojos y bocas a juego. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Preguntó Jan enojado. Cabeza. Piernas.
¿Qué diablos les pasó a ustedes? Jan y Ruby intercambiaron una mirada como si estuviera loco. ¿De qué estás hablando? Estamos bien, respondió Ruby. Pero vuestras cabezas, ¿qué está tardando tanto? Preguntó una voz estridente. Weiss caminó rápidamente por el pasillo, seguido de cerca por Blake. Ambos sufrían la misma enfermedad que se había extendido entre nosotros. Llegamos tarde, vámonos, dijo Weiss, desapareciendo de la vista. Espera, gritó Ruby, corriendo tras sus deformes compañeros de equipo. Vamos, 6. Dijo Jan con una sonrisa burlona. No quiero llegar tarde a las clases de Oble. Jan salió corriendo detrás del resto y yo me quedé allí, mirando fijamente a través del marco de la puerta y preguntándome qué diablos estaba pasando. ¿Qué carajo está pasando? Empuja a Ren, gritó Jaune desde el otro lado de la puerta. Lo soy, gruñó Ren, que normalmente hablaba en voz baja. A través del marco de la puerta, vi cómo Jaune y Ren pasaban lentamente. ¿Por qué? Estaban empujando a Nora, que estaba hinchada como un globo y parecía aturdida. Ella gimió suavemente y tenía una sonrisa complaciente en su rostro. Te dije que hacer todos esos panqueques era una mala idea, dijo Ren, todavía empujando. Sí, lo sé. Pensé que tenía un poco de autocontrol. Ren no se molestó en responder a eso, en lugar de eso, siguió empujando mientras pasaban por mi puerta. Sí, joder, hoy me vuelvo a dormir. Capítulo 9. Vol 1. Flor en la floración. Descargo de responsabilidad. Wings y Mirror son propiedad de Rooster Teeth, creo. Me desplomé contra la pared del pasillo del dormitorio mientras dejaba que mi mente cansada finalmente tuviera un momento para descansar. Hoy no había sido más que un dolor de culo desde que me desperté en la clase de Godwitch. Primero la conmoción cerebral, luego la enfermera me agredió, luego Cardin me hizo reventar una junta, luego me dieron un puñetazo en la nuca, luego Ozpin me dice que todavía no tiene nada, y finalmente, para rematar toda esta mierda, estoy atrapado ayudando a un profesor que apenas conozco como castigo por defensa propia. Graham, maldita sea, necesito un trago. Hoy fue probablemente el segundo día más largo que he tenido desde que llegué a este mundo. El primero fue el día de la iniciación por muchas razones obvias. Lo único bueno del día fue que pude hablar con Ozpin sobre mi situación. Ni siquiera eso había sido tan bueno, ya que equivalía a un gran ten paciencia. Al menos pude faltar a clase después de mi pequeño altercado. En lugar de eso, me quedé ayudando a PH el resto de la tarde. ¡Guau! Con un tirón, me aparté de la pared y seguí tropezando. Todavía no tenía hambre, supongo que la conmoción cerebral seguía haciendo su magia. Solo iba a quitarme la ropa y meterme en mi catre. Solo quería que todo terminara de una vez. No creo que esté ahí, dijo una voz femenina desde una esquina, sonaba como Jan. Bueno, él no se presentó a clases, respondió otra voz, incluso con una conmoción cerebral el tono agudo de la voz de Ruby era inconfundible. Dejé de caminar y me apoyé con cuidado contra la pared. Con toda la gracia que pude sacar de mis cansados huesos, miré furtivamente por la esquina. Estaba en lo cierto. Mis compañeros de equipo estaban al otro lado de la esquina. Estaban de pie frente a mi armario y esperando. Weiss era el más cercano, Ruby y Jan compartían el segundo lugar, y Blake leía el último. Weiss golpeó la puerta del armario con la mano otra vez. Sé que estás ahí, dijo, molesta. Te lo digo, él no está ahí, reiteró Jan. ¿De verdad crees que no respondería después de 5 minutos de tocar la puerta? Está ahí, lo sé. ¿A dónde más podría ir? Podría estar en la biblioteca, ofreció Ruby. O tal vez cenando. Tal vez esté durmiendo la siesta, dijo Blake distraídamente, aparentemente sin interés en el caos de nuestros compañeros de equipo. Ha tenido un día muy largo. ¿Por qué lo haría? Dijo que tenía una conmoción cerebral, que si se quedaba dormido no, despertaría. Una mirada de inquietud se apoderó de mis compañeros de equipo. Muévete, dijo Jan, empujando a Weiss a un lado. Jan se colocó frente a la puerta, levantó el puño y abrió la puerta de un puñetazo. El sonido del metal al doblarse significaba que no había sacado la puerta de sus bisagras, afortunadamente, pero probablemente había destrozado el pestillo y la placa de cierre. Agachó la cabeza en el marco de la puerta por un momento, luego volvió a salir. Tenía razón.
Y ahora tengo que arreglar mi puerta, pensé con amargura. Hoy no estaba de humor para más locuras. Con cuidado, volví la cabeza hacia atrás y recuperé el equilibrio. Escabullirme y encontrar un lugar donde esconderme era probablemente mi mejor opción. Probablemente podría evitarlos al menos hasta mañana por la mañana. Para entonces, probablemente habría evitado al menos la peor parte de lo que querían de mí. Comencé a darme la vuelta con mucho cuidado, teniendo mucho cuidado de no perder el equilibrio y caer al suelo. Completé mi giro y me encontré cara a cara con un par de orbes de color azul hielo. «Te encontré», gritó Nora alegremente. «Ah». Me tambaleé hacia atrás, perdí rápidamente el equilibrio y caí al suelo. Nora estaba de pie sobre mí con una amplia sonrisa, Ren estaba detrás de ella y lucía tan tranquilo y modesto como siempre. «Te dije que no era una buena idea», dijo Ren con indiferencia. «Jeje, lo siento», dijo Nora, todavía sonriendo. «Hola, ahí está», dijo Ruby, aparentemente notando la conmoción. Bueno, eso fue todo por una tarde tranquila. Mis compañeros de equipo notaron mi presencia y trotaron hacia mí. Me levanté del suelo y me preparé para cualquier problema que tuvieran que causarme. Jan me dio un puñetazo en el brazo. Fue increíble. ¿Qué? ¿La pelea en la que le pateaste el trasero al equipo CRDL? Fue increíble. ¿En realidad? Por supuesto. Se sumó Ruby. Todos decían qué onda. Y hola. Y fue increíble. Ruby hizo varias posturas simuladas de Kung Fu para enfatizarlo. No me esperaba eso. Pensé que me ibas a regañar o algo así. ¿Por qué? Preguntó Jan. Porque yo, no sé, le di una paliza a 3 personas. Idioma, intervino Weiss, y si hubiera sido cualquier otra persona aparte de esos 3, estaría de acuerdo contigo. ¿Sí? Nora se recuperó. A nadie le importará si los golpeas. Todos asintieron en acuerdo con eso. Bueno, Ozpin ciertamente lo hizo, considerando que me impuso un castigo de todos modos. Es su trabajo. Jan se encogió de hombros. Pero lo más importante, ¿por qué no hiciste nada de eso durante la práctica? Estaba medio dormido, respondí rotundamente. Además, me golpeaste antes de que estuviera lo suficientemente lúcido para reaccionar. Ese sí, lo siento por eso. Dijo Jan tímidamente. Pensé que con todos los golpes que recibiste durante la iniciación tu aura era un poco más fuerte. No te preocupes. No estoy muerto, así que supongo que no puedo quejarme demasiado. Ahí está otra vez la palabra aura. Si esto se parece en algo a lo que pasó con Faunus hoy, voy a quedar como un idiota si no encuentro una manera de hablar de ello. Hablando de pelear, interrumpió Nora alegremente. ¿Dónde aprendiste a pelear así? Oh, iba a preguntarte eso también, asintió Jan. No reconocí ninguno de los movimientos que hiciste. Bueno, una amiga mía me dio un entrenamiento hace un tiempo. Dijo que estaba basado en un par de artes marciales de los viejos tiempos. Ups, eso estuvo cerca. ¿Viejas costumbres? Preguntó Ren confundido. ¿De dónde eres exactamente? Mierda, ¿qué dije de nuevo? Las, montañas del norte de Mistral. Los ojos de Ren se abrieron un poco. ¿Eres de Mistral? Preguntó Nora emocionada. Nosotros también. Maldita sea, Graham. Ese sí, digo con los dientes apretados. Nací y crecí. ¿O no? ¿Cómo se llama tu pueblo? Nunca le pusimos un nombre. Es solo un pequeño lugar en la frontera. No tiene mucho sentido darle un nombre. ¿Sabes? Pensé que se llamaba Mojave o algo así, ofreció Ruby amablemente. Mantente fuera de esto, Ruby. ¿El Mojave? Preguntó Ren confundido. Ese sí. Como dije, es un lugar pequeño, así que probablemente no hayas oído hablar de él. No seas así, dijo Nora con la sonrisa más amenazadora y amistosa que jamás haya visto. Cuéntanos cómo es. ¿Cómo es? ¿Hay algo interesante allí? ¿Es buena la comida? Es un buen lugar para vivir, supongo. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué? Estoy cansado y quiero dormir un poco. ¿Por qué? Son solo las 5. Porque he tenido un día muy largo y no estoy de humor para responder preguntas. Ha sido divertido, pero me tengo que ir. Me abrí paso entre todos y me dirigí a trompicones hacia mi puerta, que ahora era menos eficaz.
Eché un vistazo al pestillo y comencé a manipularlo. Quería poder dormir con la puerta cerrada y tener cierto grado de privacidad. Oh, oye, en realidad esto podría ayudarte, Six, dijo Ruby. ¿Cómo es eso? Digo mientras desmonto el pestillo para ver cuán extenso era el daño. Nora y Ren son de Mistral, tal vez podrían ayudarte a encontrar el camino de regreso. Ruby no, ¿encontró el camino a casa? Preguntó Nora. Sí, aparentemente donde sea que esté la casa de Six, está tan bien escondida que no sabe cómo llegar a ella. Ren y Nora compartieron una mirada de confusión. Sí, dije molesto. Nunca me enseñaron a leer un mapa. Me alejé de la puerta y caminé de nuevo por el pasillo. Me abrí paso entre el grupo y doblé la esquina. Tropecé un poco y seguí hacia la salida del dormitorio. Oye, ¿a dónde vas ahora? Preguntó Ruby. Para encontrar a Jaune y Pirra, respondí con frustración. Estaba frustrado porque el pomo de la puerta había quedado completamente destrozado cuando Jan lo golpeó. Era tan grave que necesitaría todo tipo de chatarra para arreglarlo. Así que, en lugar de eso, iba a robar uno de otro lado. Pero Ruby no lo vio de esa manera, ella retrocedió físicamente como si hubiera intentado morderla. ¿Estás loco, Seis? ¿Sabes qué? Al diablo, ya terminé por hoy, tal vez lo sea. Pero, bueno, si vamos a airear todos mis trapos sucios, más vale que nos aseguremos de que todo el mundo los escuche. Dejé esas palabras en el aire mientras salía del dormitorio. Solo quería dormir. Mi querido invierno, ¿cómo has estado? Ha pasado bastante tiempo desde nuestra última correspondencia. Espero que hayas estado bien. He estado al día con mis estudios y me ha ido bien. Las cosas han estado tranquilas aquí en Beacon. Ah. Jan, eso es trampa. Aunque los tiempos han sido difíciles, me he adaptado bien. Aunque mis compañeros de equipo pueden ser un poco extraños, ja. Demasiado lenta, Ruby. No es justo. Quiero la revancha. Quizás un poco extraño. Aunque una parte de mí espera que con el tiempo se ablanden. El miembro más problemático de mi equipo es también, por desgracia, nuestra líder. Aunque mis otros compañeros de equipo son peculiares, por decirlo menos, nuestra líder es quizás la más problemática. Es impetuosa, hiperactiva y tiene la capacidad de atención de un mosquito. También puede ser increíblemente inmadura y griega. Oye, no es justo. No es tan gracioso, ¿verdad, Ian? Oh, el cabello de Jan estalló en una corona de llamas mientras se abalanzaba sobre su hermana. Las dos quedaron envueltas en una nube de polvo mientras su violenta lucha se extendía por la habitación. Solo por poco evitó perturbar el precario equilibrio que permitía la tenue existencia de su litera. Blake permaneció inmóvil en su cama, sin dejar de descifrar el lenguaje bastante burdo que llenaba el libro que el mensajero le había prestado. ¿Les importa a ustedes dos? Wei se enfureció. Estoy tratando de concentrarme. Jeje, dijo Ruby, todavía concentrada en su lucha. Lo siento, Wei, ay. Jan, déjalo. Para los miembros del equipo Ruby y JNPR, la semana había pasado volando. No había ocurrido ningún incidente importante desde el pequeño altercado del courier con los miembros del equipo CRDL. Aunque los miembros de JNPR notaron que su líder se había vuelto muy amigo del líder de CRDL. Casi pasaba más tiempo con CRDL que con sus propios estudios. Un hecho que no les sentó nada bien a sus compañeros de equipo. Pero ese era un tema que se abordaría más adelante. Para el resto del equipo Ruby, las cosas habían estado extrañamente tranquilas. Desde su conversación en el pasillo unos días antes, el mensajero se había vuelto escaso. Todavía estaba en clase y asistía al entrenamiento, pero el tiempo mínimo que había pasado con su equipo se había reducido a casi inexistente. Después de pasar el tiempo requerido, se desvanecía en el éter hasta que lo necesitaran nuevamente. En su mayor parte, a sus compañeros de equipo no les importaba esto. En la mayor parte. Wei suspiró y volvió a su carta. No puede mantener la concentración, es ruidosa, desagradable, infantil, desordenada y tiene una lista completa de otros rasgos que no voy a mencionar en esta carta. Sin embargo, ha estado tratando de avanzar y madurar. Aparentemente reconoce la responsabilidad que recae sobre sus hombros y griega.
Ya no, chapoteo. Weiss fue interrumpida de nuevo mientras escribía cuando una ola de líquido frío chocó contra su nuca. El olor fue inmediatamente inconfundible y la sensación era pegajosa. Acababan de arrojarle a Weiss los restos del café de Ruby. El líquido frío le salpicó la nuca y el vestido. También se extendió más allá de ella y se acumuló sobre su carta. Jeje, ups, dijo Jan avergonzado. Lo siento, Weiss, ya crecerán ustedes dos. Gritó Weiss enojada, con café goteando de su cabello. Algunos de nosotros estamos tratando de hacer algo realmente importante. Lo siento, Weiss, dijo Jan rápidamente, dejando de lado su queja y su cabello perdiendo su brillo. HMPH, lo siento, no reemplaza el vestido de $2000 que acabas de arruinar. 2000 gravámenes. Chilló Ruby. Sí, 2000 libras esterlinas. Hecha a medida por el mejor sastre atlesiano, Carmine de Violet, y confeccionada con seda importada del sur de Mistral. Solo el trabajo de puntadas hace que esa vieja capa tuya parezca una alfombra. Ruby gimió un poco y se agarró la capa. No estaba contenta de que la insultaran. Oye, déjalo, interrumpió Jan. Fue un accidente. Un accidente que va a costar 2000 gravámenes arreglar. Bueno, no es que no puedas permitírtelo. Si esa es tu justificación para arruinar mi vestido, entonces puedes pagar por ello. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, si es solo una cuestión de dinero, entonces no debería ser un problema, ¿verdad? ¿Qué? No tengo esa cantidad de dinero tirado por ahí. ¿Y tú crees que lo hago? ¿Sí? Weiss se pellizcó la nariz y suspiró, molesta. Caminó con dificultad hasta su armario y sacó otro vestido. Iba a cambiarse la ropa que ahora estaba arruinada. Si así es como te disculpas, entonces no es de extrañar que el mensajero nos haya estado evitando. Disculpe. Preguntó Jan sorprendido. ¿Me escuchaste?, se burló Weiss, cruzando la puerta hacia su habitación y cerrándola detrás de ella. Weiss no tardó mucho en cambiarse el vestido o en lavarse el residuo pegajoso que alguna vez fue el café de Ruby de su piel. Pero no regresó a su habitación. Estaba realmente enojada con sus compañeras de equipo. Por supuesto que tenía el dinero para reemplazar el vestido, ese no era el problema. Fue que su padre tuvo que reemplazarlo. Le habían dado una tarjeta de crédito para pagar los gastos que pudieran surgir. Gastos que su padre revisaría y juzgaría periódicamente. Tuvo que luchar literalmente con uñas y dientes para lograr que aceptara que asistiera a Beacon. Sabía que incluso la más mínima razón podría ser suficiente para que cambiara de opinión. Tal vez no le daría demasiada importancia a tener que comprarle un vestido nuevo. Pero Weiss sabía que sí lo haría. Siempre buscaba oportunidades como esta. Oportunidades para arrebatarle incluso una mínima cantidad de control. Enfurecida por su propia situación, Weiss caminó por los terrenos de la academia. Se había familiarizado con muchos de sus senderos a lo largo del semestre, aunque había muchos lugares que aún no había visto. Decidió que ahora podría ser el momento de remediarlo. Los jardines estaban llenos de flores y arbustos como nunca había visto. El clima más frío de Atlas había dificultado el crecimiento de muchas plantas. Aunque había un invernadero en los terrenos de su familia, ni siquiera allí había todas las flores. Las que cubrían los terrenos de la escuela la asombraban. Había flores de todos los tonos en flor, arbustos de todas las variedades bordeaban los caminos y árboles de numerosas especies salpicaban los terrenos como guardianes silenciosos. Los jardines eran hermosos y, con la llegada del verano, florecerían aún más. Deseaba que Winter pudiera verlo. Winter era la única persona en la que podía confiar, aparte del mayordomo de la familia, tal vez. Cuando estaba en casa, la apoyaba cuando las cosas empezaban a ir cuesta abajo. Cuando su madre empezó a beber y su hermano empezó a ser su hermano. Winter siempre estaba allí. Siempre intentando actuar con frialdad y reserva, para luego contar chistes en secreto sobre su padre o dejarla quedarse en su habitación cuando tenía pesadillas. Luego se unió al ejército. Así, Weiss quedó completamente sola. Ir a Beacon era la única manera en que tendría la oportunidad de alejarse de su padre. Aunque fuera solo por un rato. Tal vez restaurar algo de integridad al apellido familiar, si tenía la oportunidad. Ahora, debido a un café derramado, se vería obligada a hablar con él. Sabía que él intentaría usarlo como excusa para sacarla de la academia.
Incluso si fuera una razón pequeña, sabía que lo intentaría. El paseo de Weiss llegó a su fin en una pequeña zona que nunca había visto antes. Un pequeño jardín con una pequeña fuente en el centro, rodeado de árboles y flores por todos lados. No había otros caminos que condujeran a él excepto el camino por el que había venido. Solo un pequeño jardín solitario en los terrenos de la escuela. Era hermoso, estaba asombrada de no haberlo encontrado antes. Aunque su asombro hizo poco para eclipsar el creciente vacío en su estómago. Miró la fuente y vio su reflejo mirándola en el agua. Un cruel recordatorio de que estaba sola en ese momento. Espejo, dime algo. Weiss cantó suavemente. Dime quién es el más solitario de todos. Weiss dejó que el viento agitara las hojas como respuesta. El goteo del agua en un jardín por lo demás vacío era su único acompañamiento. Espejo, espejo. Dime qué hay detrás de ti. Continuó cantando como si hubiera practicado docenas de veces. Sálvame de las cosas que veo. Puedo mantenerlo oculto al mundo, ¿por qué no me dejas esconderme de mí? El viento se levantó un poco y las hojas cantaron con ella. Su propio coro de clorófila y verde. Espejito, espejito, dime algo. ¿Quién es el más solitario de todos? Yo soy el más solitario, de todos. La voz de Weiss se llevó el viento mientras su coro se detenía lentamente. Ella todavía no se sentía mejor. Estaba sola con sus propios problemas y no estaba segura de qué hacer. Sentía que podría mantenerlos a raya si tan solo esperaba. Pero no podía quedarse en ese pequeño jardín para siempre. Tendría que contárselo a su padre tarde o temprano. Lo que sucediera después de eso estaba fuera de su control y eso la enfurecía muchísimo. Con un suspiro, Weiss se dio la vuelta para marcharse. Sus ojos escudriñaron las plantas que la rodeaban mientras avanzaba, observando las plantas extrañas que la rodeaban. Fue entonces cuando notó algo particularmente extraño en una de ellas. Tal vez no tanto extraño como familiar, en realidad. El arbusto, tal vez un árbol joven, le recordó a los ciruelos que su familia tenía en su invernadero. Incluso había flores floreciendo en él. Pero las flores no eran del todo adecuadas. Eran demasiado grandes, casi demasiado silvestres para haber sido parte de alguna planta con la que estuviera familiarizada. Eran blancas como la nieve en los bordes, con un leve toque de rosa hacia el centro. Tenían estambres pronunciados y pétalos grandes e indómitos. Realmente no era una planta con la que estuviera familiarizada. ¿Qué eres? Preguntó Weiss. Creo que eso se llama árbol copo de nieve. Una nueva voz habló. Weiss casi se sale de su piel mientras observaba el jardín que la rodeaba. No fue hasta que bajó la vista y se concentró que se dio cuenta de que no estaba sola. A no más de 6 metros de distancia, el mensajero yacía a la sombra de un gran árbol. Con la espalda apoyada en la base y las piernas extendidas frente a él. Tengo que decir que también tienes un buen par de tubos, añadió el mensajero. No esperaba ver a Snowflake aquí. Tampoco esperaba que de repente se pusiera a cantar. Sin embargo, tenía una voz bonita, no me importaría escucharla en el Tops. La cara de Weiss se puso un poco roja, como suele pasar cuando uno hace algo vergonzoso. Sé cuando llegaste aquí. Ella chilló. Inusualmente he estado aquí todo el tiempo, le digo, estirando un poco el cuello para que no se me torza. En realidad, estaba planeando tomar una siesta hasta que te levantaras. Entonces, ¿cómo no me di cuenta de ti? En realidad no estabas mirando. Eso y que estaba en sigilo. Durante la última semana, me habían encomendado ayudar a la profesora Peach sin tener mucho tiempo libre para mí. Me las había ingeniado para encontrar una excusa para escabullirme y echarme una siesta antes de mi próxima clase. Entonces apareció Snowflake y ahora estamos aquí. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? Preguntó Weiss, intentando recuperar su compostura normal y quejosa. Porque esperaba que te fueras y me dejaras relajarme en paz. Pero no lo hiciste. Weiss me miró fijamente, con un pequeño rubor de vergüenza aún presente en sus mejillas. Entonces, ¿te quedarás ahí parado? Puedo estar de pie si quiero. Haz lo que quieras, aquí a la sombra se está cómodo. Weiss puso los ojos en blanco y se volvió hacia el árbol, con la intención de ignorarme y centrarse en el follaje que lo rodeaba. Sin embargo, lo más probable es que no supiera qué eran esas plantas. Dudo que alguna de las personas que estaban aquí lo supiera. Extendió una de sus manos y tocó suavemente una de las flores del árbol.
Oye, no toques eso, le digo. No juegues con eso. No estoy haciendo nada, respondió Weiss molesto. Sí, bueno, el árbol tampoco, pero preferiría que la gente no arrancara los brotes antes de que tuvieran la oportunidad de dar frutos. No estoy arrancando la flor, solo estoy viéndola mejor. MMMM. ¿Qué tipo de fruta obtendríamos de esto, de todos modos? Fruta mutante. Weiss se giró y me miró. ¿Un qué? Una mutfruit, le expliqué. Es una especie de especialidad en mi tierra. Nunca he oído hablar de eso. Como dije, especialidad local. Bueno, ¿y qué pasa con esto entonces? Weiss señaló otro árbol que se encontraba a poca distancia, del cual brotaban vainas infantiles de sus ramas. Árbol de mezquite. Si me preguntas los nombres de la mayoría de las especies silvestres plantadas en este jardín, te los sabría decir. ¿Y qué pasa con esto? Preguntó, fijándose en una planta delgada con flores anaranjadas. La flor de brócoli es buena para la salud si sabes cómo usarla. Ella ahuecó la pequeña flor entre sus dedos y la miró con curiosidad, tal vez atraída. Esos no me importa que los arranques. Vuelven a crecer tan rápido que corren el riesgo de ahogarse si no lo hago. Puso los ojos en blanco y arrancó la flor. La olió y pareció sorprendida. ¿Es esta también una especialidad local? No es una especialidad, es más bien una mala hierba. Tanto ellos como la raíz de Xander crecen tanto que prácticamente podrían desestabilizar el ecosistema. Me aparté del árbol y me levanté. Mi siesta se había arruinado otra vez y ahora no iba a terminarla. Bien podría hablar con Snowflake, ya que no estaba haciendo ningún movimiento para irse. ¿Esto es lo que has estado haciendo la semana pasada? Preguntó Weiss. ¿Plantar malezas? ¿Qué? No, llevo haciendo esto desde la segunda semana. Entonces, ¿cómo es que ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta? Está en la esquina trasera de la escuela, a donde nadie iría, excepto quizás el conserje. Después de agotar casi por completo mis suministros la primera semana, tomé la decisión sensata de empezar un jardín en algún lugar donde nadie se diera cuenta. Pensé que tener material para hacer medicina sería útil, suponiendo que alguna de las plantas prosperara. Lo que la mayoría hizo, sorprendentemente. Supongo que evolucionar en un páramo te hace bastante resistente. Si alguien me preguntaba, podía decirles que eran algo local y lo aceptarían. Hay que amar los tecnicismos. Aunque supongo que lo que he estado haciendo la semana pasada tampoco estaría muy lejos de eso, termino. Como sea, suspiró Weiss, volviéndose para mirar la fuente de nuevo. Pero si no te importa, me gustaría estar solo ahora mismo. Normalmente no lo haría. Desafortunadamente, básicamente derribaste mi puerta y comenzaste a cantar sobre ser el copo de nieve más solitario del planeta. Yo no, sí, lo hiciste. Entonces, ¿qué pasa? No quiero hablar de eso, bueno, eso no va a ayudar. ¿Y tú puedes? Se burló Weiss. Probablemente sí, quizás. Pero si no hay nada más que decir, al menos puedo escuchar. ¿Nuestro líder es un niño? ¿Sigues hablando de eso? No, pero es parte del problema. Bueno, entonces, ¿qué es el resto? Prefiero no entrar en detalles sobre el resto ahora. A menos que tengas un rayo mágico que pueda hacer que unos cuantos miles de gravámenes aparezcan de la nada. Estoy 99% seguro de que eso no es así. Por supuesto que no, dijo Weiss con ironía. Está bien, caray. ¿Y qué hizo Ruby esta vez? Ella es ruidosa, es infantil, es molesta, ella es, sí, lo entiendo. ¿Pero qué hizo esta vez? Ella me tiró café, ¿y? Eso es todo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Estás enfadado con Ruby porque te tiró un poco de zumo de frijoles? Bueno, tal vez no fuera Ruby. Tal vez fuera Jan. Pero el caso es que los dos me tiraron café encima y arruinaron mi vestido. Miré rápidamente a la doncella vestida de blanco. Te ves bien para mí. Eso es porque te cambié, idiota. Está bien, cálmate. Soy. No, no lo estás. Me estás gritando. Weiss se enfureció por un momento y me miró con enojo. Luego respiró profundamente y se pellizcó el puente de la nariz. Dejé que el tenso silencio se prolongue por un momento para que pudiéramos hablar sin frustrarnos. ¿De verdad se trata de Ruby? Pregunté al fin. Porque, aunque a ti te pueda molestar Ruby, yo no lo consideraría algo tan infantil.
Infantil. Sí, es un vestido y actúas como si te hubiera apuñalado por la espalda. Weiss continuó mirándome fijamente. Mira, ¿esto fue intencional o fue un accidente? Fue un accidente, resopló Weiss finalmente. Entonces, ¿por qué estás tan molesto? Porque ahora me va a causar todo tipo de problemas que no me siento cómodo explicándote a ti, un extraño. Está bien, no te lo estoy pidiendo. Solo intento entender por qué crees que estás solo. Porque lo soy. No desde mi punto de vista. La última vez que lo comprobé, tenías un equipo lleno de gente que te respaldaba. No estás solo, ni mucho menos. Weiss volvió a quedarse en silencio y se quedó mirando la fuente. Era evidente que seguía frustrado. Copo de nieve, no voy a decir que sé qué es lo que te molesta de esa manera, digo, pero déjame preguntarte algo. ¿Confías en alguno de nosotros? ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente eso. ¿Confías en alguno de nosotros? Sé que no estabas contento con las asignaciones del equipo y nuestras calificaciones mediocres. ¿Pero no confías en nosotros? No se trata de confianza. Pero lo es, porque no quieres confiarme lo que realmente te preocupa. Weiss continuó mirando la piscina. Copo de nieve, suspiró. Lo que pasó con Ruby fue sin duda un accidente. Si hay algo de lo que estoy seguro, es que esa chica no es de las que se vuelven contra sus amigos. Lo sé, respondió ella al fin. Tal vez tú tampoco confíes en mí, está bien. Sé que no he hecho mucho para inspirar confianza, así que no voy a esperar que de repente empieces a abrirme los ojos. Ella permaneció en silencio. Yo también sé lo que se siente, no saber en qué se puede confiar, en quién se puede confiar. No quieres cometer un error y que esa persona se dé vuelta y te apuñale. Sé cómo te sentiste cuando el presidente Kimball dijo, me detuve en seco y miré a Weiss esperando una reacción. Ella simplemente miraba plácidamente el agua. Tal vez me estaba ignorando, supongo que ahora tenía que esperar que así fuera. Confiar, es difícil y da miedo. Quizá no puedas decirme qué te pasa. Pero no pienses que estás solo, ¿vale? Me quedé en silencio un momento antes de mirar mi Pip-Boy. El reloj marcaba que eran poco más de las 3, la clase iba a empezar pronto. Metí la mano en el bolsillo y saqué un poco de oro. Todavía no estaba muy seguro de cuál era el tipo de cambio, pero 2 onzas de oro debían de valer algo. Dejé las monedas en la fuente y empecé a caminar. Solo 1 centavo por tus pensamientos. La cazadora vestida de blanco miró las monedas que su profesor había dejado en la fuente. El sol de la tarde se reflejaba cálidamente en las piezas de oro. Las recogió y las sostuvo en su mano, sorprendida. No sabía a quién pertenecía el rostro que se había asomado a las monedas, pero no podía negar que las monedas eran de oro. Tenían el peso justo para valer una cantidad descabellada. ¿Dónde estás? Comenzó, girándose para finalmente responderle a su profesor. Pero él se había ido. Weiss se quedó mirando las monedas por un momento. No sabía el valor inmediato, pero ambas monedas fácilmente valdrían más de 1000 gravámenes cada una. Tal vez sin proponérselo, su profesor acababa de aniquilar su problema actual como una vela en un invierno adlesiano. Presidente, Kimball. Mi siguiente clase no era tanto una clase como un taller. Ya lo había mencionado antes, que teníamos un período libre para realizar el mantenimiento de nuestras armas y equipo. Este era el momento. Era una sala bastante grande, como el vestíbulo de Mcarran. La única diferencia era que Mcarran no estaba equipado con herramientas eléctricas que funcionaran. Era un lugar bastante espacioso y bien iluminado, repleto de materiales para empezar. Probablemente también podrías usar el lugar como garaje, si las puertas de la bahía sirven de referencia. Sin embargo, la última vez que lo comprobé, ninguno de los estudiantes sabía conducir, así que era un punto discutible. La clase actual era una mezcla de equipos y estudiantes de distintos años. En su mayoría estudiantes de primer año, pero también parecía haber algunos de cursos superiores. La mayoría tampoco parecían ajenos al uso de las distintas herramientas. No estaba seguro de cómo era el interior del taller del contrabandista de armas, pero este lugar podría no estar muy lejos. En ese momento me encontraba de pie junto a un torno con una lima en la mano. Estaba ocupado tratando de reducir un trozo de madera.
Había estado haciéndolo de vez en cuando durante algunas semanas, los periodos intermitentes me habían dado mucho tiempo para terminarlo. Sin embargo, esto era casi el final, no iba a hacer una obra de arte con ello. Todo lo que necesitaba hacer era reemplazar la culata de mi rifle. Lo suficientemente cerca era lo suficientemente cerca. Limpié un poco del exceso de polvo de la pieza y la revisé. Había algunas ranuras donde la lima se clavó, pero estaba en condiciones de funcionar. Solo necesitaba teñirla para que no se pudriera. Ya tenía las ranuras y los agujeros fresados para los tornillos y solo necesitaba montar los mecanismos en su lugar. Ojalá no hubiera llevado tanto tiempo, pero no es como si lo hubiera necesitado o estuviera indefenso sin él. Realmente no había necesitado nada del arsenal que había traído conmigo hasta ahora, ya que principalmente habíamos estado entrenando. O mirando, en mi caso. No estaba de humor para que me dispararan en la cabeza nuevamente en un futuro cercano. Dejé la lima sobre mi mesa de trabajo y examiné mi trabajo. Era áspero y un poco desordenado, pero funcionaría. Busqué un poco de papel de lija áspero y comencé a pasarle una pasada. No quería que se me clavaran astillas al sostenerlo. Recuerden, estudiantes. Gritó por desde otra parte de la tienda. Un verdadero cazador sabe lo importante que es el mantenimiento adecuado de las armas. Una espada es tan buena como cuando está desafilada. Oye, deja de hacerlo, se quejó Jaune desde unas mesas más allá. Por favor. Jaune estaba ocupado con Cardin y sus lacayos. Últimamente había estado pasando un poco más de tiempo con ellos. Sobre todo haciendo trabajos de rutina. Como ahora, por ejemplo, donde estaba haciendo de repartidor de herramientas y materiales. No sé hasta qué punto sus compañeros de equipo lo notaron o apreciaron, pero no me correspondía intervenir en ese momento. El chico necesitaba aprender a valerse por sí mismo. Terminé de lijar y desempolvar la madera. Ya estaba relativamente limpia, cubrí un trapo con un poco de aceite que tenía por ahí y lo froté. La veta de la madera se hinchó a medida que absorbía el líquido. Iba a necesitar algunas capas, pero la parte difícil ya había pasado. Mi rifle estaba a pocas horas de ser reparado, lo que me dio una pequeña sensación de logro. ¿Qué hago ahora?, murmuré. Mis otras armas estaban más o menos en condiciones de funcionamiento y podía repasarlas si era necesario, pero eso no cambiaba el hecho de que ahora tenía algo de tiempo libre. Miré alrededor de la habitación. No reconocía muchas de las personas presentes y no iba a empezar a hacerme el amable con personas al azar o con Jaune. Afortunadamente, había al menos un dúo presente con el que podía hacer algunas pequeñas bromas. Unas cuantas mesas más allá, Ruby estaba usando una especie de afilador en las hojas separadas de su guadaña, y Jan estaba usando estas delicadas herramientas en sus puños balísticos con forma de brazalete. Era divertido, en verdad, ver a alguien que usa sus puños como garrotes haciendo lo que parecían movimientos diminutos y precisos. Luego estaba Ruby, la pequeña Ruby sosteniendo una herramienta demasiado grande para ella y afilando algo que Lanius ni siquiera intentaría llevar. Eran raros, pero era mejor hablar con ellos que sentarme aquí con el pulgar en el culo. Me acerqué a su mesa, sin intentar ocultar mi presencia mientras las dos chicas conversaban y trabajaban en sus armas. Jan fue la primera en darse cuenta de mí, levantó la vista de sus diminutas pulseras y me notó. Una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. Bueno, miren quién apareció finalmente, dijo, llamando la atención de Ruby. Sí, hola, respondí. Hola, Six, dijo Ruby con una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí? Terminé mi trabajo y pensé en ver qué estaban haciendo ustedes dos. Solo estoy afinando Crescent Rose, respondió Ruby con una sonrisa. Jan está afinando en Bercelica. Bien, solo estoy esperando que el aceite se asiente en mi rifle. Genial, ¿podrías sostener esto por un segundo? Ruby me tendió la enorme amoladora y yo la agarré. Era, como era de esperar, pesada. Ruby cambió el segmento de acero de media pulgada de espesor por otro. Lo sujetó en ángulo y me quitó la amoladora como si no pesara nada. Con solo accionar un interruptor, la máquina cobró vida y empezaron a saltar chispas cuando los abrasivos entraron en contacto con el metal. Tomé uno de los insertos ya afilados y lo examiné. Era afilado, tenía aproximadamente la longitud de mi antebrazo y era grueso.
Curiosamente, tenía un filo afilado como un cincel, con un lado en un ángulo poco pronunciado y el otro completamente plano. No parece muy conveniente aplicar este tipo de filo a una cuchilla. Tal vez no en una espada normal, respondió Ruby, inspeccionando su hoja actual. Pero mi Crescent Rose es especial. ¿En serio? Pensé que era común tener un rifle de francotirador que se convierte en una guadaña, digo con sarcasmo. No realmente, respondió inocentemente. La única otra persona en la que puedo pensar que usa una guadaña es mi tío Crow, y la suya se convierte en una escopeta. También en una espada. Ruby desplegó su arma y la colocó sobre el banco. Me quitó la placa con filo y la volvió a colocar en el marco de la guadaña con una llave neumática. Los bordes de las placas encajaron perfectamente en la curva del marco y le dieron filo. Supongo que entiendo lo que quieres decir, digo, mirando atentamente la guadaña. Tener una hoja larga haría que fuera difícil doblarla sin potencialmente cortarte o romperla. Tú, dijo Ruby con una sonrisa. Ese fue probablemente el mayor problema con el que me encontré al diseñarlo. ¿Diseñarlo? Sí, otro estaba pensando en cómo reforzar el cañón cuando lo blandía. Estaba planeando usar acero, pero el peso hizo que perdiera el equilibrio, concluyó, mirando más de cerca el mango. ¿Sí? Me costó encontrar un material que funcionara en su lugar. El plástico era demasiado blando y la resina demasiado maleable. La mayoría de los demás metales habrían sido demasiado pesados, así que, lo reforcé con una incrustación de fibra de carbono. Lo fijé al cañón y a la carcasa exterior con un epoxi de alto rendimiento y lo sujeté con remaches para darle estructura. Muy ingenioso. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par por la sorpresa mientras yo seguía mirando su arma. Apenas podía distinguir la fibra de carbono entre los trozos de acero y pintura. En realidad, fue una decisión inteligente de su parte. No era tan fuerte como el acero, pero una aplicación adecuada definitivamente reduciría el peso. Además, se veía genial. ¿Te importa si lo sostengo? Preguntó. Una gran sonrisa comenzó a extenderse por el rostro de Ruby y ella asintió. Me tomé un momento para sacar el cargador de la parte del rifle de la guadaña y vacié la recámara. No pensé que Ruby funcionaría con un rifle cargado, y tenía razón, pero más vale prevenir que curar. A nadie le gusta una bala en la cabeza. Agarré el mango de la guadaña y la levanté. Pesaba más de lo que debería pesar cualquier rifle antimaterial. Aunque podía atribuirlo al material adicional y a la carcasa de la cuchilla. Un poco pesado, digo, mientras equilibro el arma, pero probablemente ayude para el seguimiento. Además, ¿podría ayudar a compensar el retroceso? Preguntó Ruby con un brillo visible en sus ojos. ¿También usas el retroceso para ayudarte a blandir esta cosa, no? Pregunté, bastante seguro de que la respuesta era, totalmente. ¿Qué sentido tiene toda esa patada si no puedo usarla para nada? Eso es inteligente, no se me ocurre mucha gente que lo intente. Aunque no creo que mucha gente intente montar un rifle calibre 50 en una guadaña. La sonrisa en el rostro de Ruby se hizo aún más grande. ¿Cómo lo supiste? ¿Sabes qué? ¿El cartucho, era el cañón? ¿El cargador? Ah. Fue el ruido que hizo cuando lo disparaste. No hay nada que haga tanto ruido en los oídos como una bala antimaterial. En ese momento, Ruby estaba prácticamente dando saltos, con una gran sonrisa tonta en su rostro y luciendo como si acabara de comerse una caja de Sugar Bombs. Fue, un poco extraño. Una rápida mirada a Jan la mostró sonriendo burlonamente hacia nosotros dos, disfrutando de lo que sea que aparentemente había comenzado. ¿Tú, estás bien, Ruby? Pregunté con cautela. Oh. Prácticamente gritó, soy increíble. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que tuve a alguien con quien hablar sobre armas? No realmente, no. Demasiado largo. Ah, bueno, supongo que me encantaría poder ayudar. Tampoco suelo hablar de trabajo muy a menudo. La sonrisa de Ruby se hizo un poco más grande. Si se alargaba más, podría romperse en dos. ¿Y la tuya? ¿Mío? Ah, ¿te refieres al rifle? Sí, cuéntamelo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es ese fuego? ¿Qué puede hacer? Pensé por un momento en cuál sería la mejor manera de responder a sus preguntas, ignorando la sonrisa tonta que Jan me estaba dedicando.
Es un rifle calibre 308, con cargador de 10 balas y componentes internos personalizados, digo enumerando todo lo que se me ocurre. ¿Solo 10 rondas? Preguntó Ruby. Oye, un amigo me dijo que si eres un buen tirador, solo necesitas una. Además, solo hay un puñado de cosas que pueden acabar con una bala como esa. Es cierto, creo que la mayoría de los rifles que he visto disparan algo así de todos modos. Además, si fuera más fuerte correría el riesgo de romper la culata. La madera es resistente, pero no irrompible. ¿Madera? Sí, ese rifle tiene culata y armazón de madera. Oh, vintage. Totalmente, es una pena haberlo roto durante la iniciación. ¿Lo hiciste? Sí, caí por un acantilado, ¿recuerdas? Ah, cierto. Bueno, ¿qué más hace? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué más hace? ¿En qué se convierte? ¿Puedes hacer algo especial con él? No, ¿por qué lo haría? Ruby me miró extrañada. ¿Lo diseñaste tú, no? No, lo compré, de un asaltante al que pagué con plomo caliente. ¿No lo lograste? Preguntó Ruby confundida. No, otra vez. ¿Por qué? ¿Es eso un gran problema? Claro que es algo importante. Ruby casi gritó exasperada. Fabricar un arma es un rito de iniciación para los cazadores. Tendrías que haber fabricado una en la escuela de combate. Ruby se fue apagando mientras juntaba algunas piezas que no necesitaba intentar duplicar. Oye, ¿qué puedo decir? Salté mucho y me perdí algunas cosas. Me las arreglé y recogí algunas cosas en el camino. ¿Por qué crees que llevaba una pistola y granadas durante la iniciación? Supongo que eso tiene sentido, dijo Ruby, luciendo un poco desanimada pero todavía entusiasmada. No es que no pudiera hacer uno. Pero lo cierto es que he comprado tantos que, sinceramente, nunca los he necesitado. O tiempo y recursos. Espera un segundo. ¿Dijiste que todo el mundo diseña sus armas desde cero? Sí, confirmó Ruby felizmente. Es una de las partes más importantes de la escuela de combate. Entonces, ¿eso significa que voluntariamente hiciste una guadaña que solo un supergigante podría manejar? Ruby hinchó las mejillas. Mi Crescent Rose es una maravillosa pieza de armamento, muchas gracias. Nunca dije que no lo fuera, simplemente creo que es un poco extraño que hagas algo mucho más grande que tú. Es por culpa del tío Crow, intervino Jan. En realidad, él la ayudó a construirlo cuando ella no dejaba de molestarlo. No lo molesté, protestó Ruby. Creo que regañarlo hasta las 3 de la mañana cuenta. Fue solo una vez. Me reí al ver a las dos hermanas. Fue agradable ver que se llevaban como hermanas. ¿Y tú qué tal, Jan? Le preguntó. Yo. Respondió la rubia. Sí, ¿molestas a alguien para que te ayude a hacer tus puños balísticos? ¿Puños balísticos? Preguntó confundida. Sí, Tusun. Hice un gesto hacia las pulseras en el banco, chasqueando los dedos mientras torpemente pronunciaba las palabras, cosas con las que me dejaste sin palabras. Ah. ¿Te refieres a Ember Celica? No, no lo hice, solo le pregunté a mi papá y él me ayudó. Buen chico. Ni siquiera lo sabes, dijo Jan con otra sonrisa brillante. Él también me enseñó a pelear. Entonces, ¿estás diciendo que tu viejo es un bombón? Pasó un momento antes de que me diera cuenta de lo que había dicho. Entonces Ruby me miró con enojo y Jan sonrió de oreja a oreja. Me odiaba aún más a mí misma, ni siquiera quería decirlo. Sí, se podría decir así, dijo Jan. Aunque no sé si apreciaría un golpe así. Joder, es contagioso. Dejando todo eso de lado, dijo Ruby, me sorprende que estés hablando con nosotros, los 6. ¿Por qué? Bueno, has estado evitando a todos durante la última semana y Weiss dijo algunas cosas y griega. Está bien, creo que lo entiendo. No te preocupes, Ruby. No estoy evitando a nadie. Es solo que he estado ocupado los últimos días. Probablemente debería haberlo mencionado. Oh, ¿por qué? ¿Recuerdas cuando le di una paliza a 3/4 partes del equipo CRDL? Oh. Sí, Ozpin lo recuerda. Me dejó con el profesor PH durante las próximas semanas como castigo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Jan. Botánica, respondí. Las dos chicas me miraron confundidas. ¿Botánica? Sí, resulta que hay un club para eso. ¿Hay?
Preguntó Ruby. Sí, aunque no tengo ni idea de por qué. Pero básicamente me he pasado la semana plantando flores y árboles. Bueno, eso apesta, respondió Jan. Podría ser peor. Al parecer tengo un don para eso, casi todo lo que he plantado está prosperando y no tengo idea de por qué. Vaya, eso es genial. Aunque aún así preferiría mi tiempo libre. Ruby y Jan asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Nos quedamos en silencio de nuevo por un momento mientras nos tomábamos un momento para digerirlo. Sin embargo, no duró demasiado, Ruby se dio cuenta de algo muy astuto. Espera, ¿dijiste que habías recogido más armas de las que hemos visto? Bueno, más o menos. Simplemente los voy recogiendo a medida que voy avanzando. Nunca sé cuándo podría necesitar usar una escopeta en lugar de un rifle o algo similar. ¿Cuántos tienes? Los ojos de Ruby se abrieron un poco más de emoción. Sobre mí. Unos 25, más algunas armaduras y granadas. Una vez más, Ruby estaba rebotando como un niño drogado con cocaína. Quiero verlos, dijo con una enorme sonrisa en su rostro. Sí, no. ¿Por qué? Elemento sorpresa, la regla número 1 es no revelar tus secretos. Ruby hizo puchero, su decepción era evidente. Aunque, tal vez haya algo que pueda dejarte ver, respondo pensativamente. ¿En serio? Dijo Ruby, con la emoción recuperada. ¿Sí? Dije, fingiendo rivalizar con su entusiasmo mientras levantaba el brazo y le mostraba mi Pip-Boy. Esta cosa. Ruby se desanimó un poco, pero aún mantenía la sonrisa en su rostro. Así que no la había perdido. Respondió ella. Dudaba un poco en mostrarle mi Pip-Boy a alguien, por razones obvias. Pero toda la charla sobre la tienda había confirmado que Ruby sabía al menos algo sobre tecnología. Si ella era la técnica de su familia, tal vez podría ayudar. Solo necesitaba asegurarme de que no viera nada incriminatorio. ¿Qué es Vault-Tec? Preguntó Ruby. ¿Tú, qué? Vault-Tec, lo dice en el frente de un brazo. Miré hacia abajo y recordé por primera vez en mucho tiempo que Vault-Tec había estampado su logotipo en el frente del Pip-Boy. Oh, maldita sea, Graham. Son una pequeña empresa en Mojave. ¿Se especializan en hacer pergaminos para montar en la muñeca? Eso suena un poco incómodo, admitió Ruby. Trabajas con lo que tienes. Supongo. Ruby examinó la mayor parte del Pip-Boy. Para mi sorpresa, no estaba tratando de arrancarme el brazo para examinarlo. Accionó algunos de los interruptores, pero le impedí que cavara demasiado profundo. Solo haría falta que presionara un botón por error y se me salieran todas las entrañas. Esto es realmente genial, dijo Ruby. Es como un pergamino antiguo. Sí, incluso tiene una radio y un mapa. Bueno, tenía. Sí, después de algunos incidentes, la radio dejó de funcionar y el mapa perdió mi rastro. Eso es extraño. ¿Alguna idea de por qué? Solo en parte. No sé si mi radio lo hace, pero mi mapa utiliza microfilm para mapas. Sin uno de la zona no funciona. ¿Microfilm? Preguntó Ruby. Como el que se usaba para reproducir películas antiguas, añadió Jan. De hecho, creo que conozco un lugar donde podría haber algo de eso. ¿En serio? Pregunté sorprendida. Sí, es una tienda genial en Vale. Solo he estado allí una vez, pero tenían todo tipo de tecnología y materiales antiguos. Si quieres, puedo mostrarte dónde está después de la clase. Ojalá, suspiré enfadada. Pears me tiene trabajando para ella hasta dentro de una semana o dos. Tengo que ayudar a planificar un viaje que haremos como clase. Algo que tiene que ver con la savia de los árboles y la caída de los árboles. Bueno, supongo que podemos hacerlo después de eso, continuó alegremente. Suena como un plan, acepto felizmente. Mira a mi hermana pequeña. Va a tener una cita con un chico, bromeó Jan. ¿Qué? Dijo Ruby, girándose para mirar a su hermana. Sus orejas se habían puesto rojas. No es una cita. No seas así, hermana, herirás sus sentimientos. No es una cita. Al diablo. ¿Cómo puedes decir eso, Ruby? Digo con fingido dolor. Íbamos a pasar un momento maravilloso. Jan se echó a reír cuando Ruby se volvió hacia mí, roja como un ciervo. Empezó a golpearme con sus pequeños puños en señal de protesta.
No me dolieron, pero de todos modos levanté los brazos para defenderme. Tú también no. Gritó consternada. No hagas que esto sea extraño. Está bien, SNRK, tómatelo con calma, golpear KSSHZZZK. Buenas tardes, vale. Aquí 109.8, el roster. Dijo una voz desde mi Pip-Boy. Soy tu anfitrión, Ross Carnelian, con los mejores temas a tu alcance. Ruby dejó de intentar golpearme mientras ambos mirábamos con asombro el bloque en mi muñeca. Lo llevé a la altura de los ojos y examiné la pestaña de datos. En la sección de radio, todas mis estaciones antiguas seguían en gris. Sin embargo, había algunas nuevas en su lugar. La mayoría parecía estar un poco fuera de alcance, pero el canal actual se escuchaba fuerte y claro. Oye, arreglaste mi radio, gracias. Me reí entre dientes. ¿Qué? ¿Cómo hice? Ruby, a veces la mejor respuesta no es cuestionarla, simplemente aceptarla. Sí, como una cita, sonrió Jan. Ruby se volvió hacia su hermana y desató la ira de sus pequeños puños sobre ella. A Jan le molestó tanto como a mí, así que me quedé allí sentada riéndome. Mientras sonaba una canción en la radio, se escuchó una hermosa voz acompañada de un suave ritmo y un piano. Una vida, no es mucho tiempo, cuando estás esperando una pequeña señal. Ruby dejó de golpear a su hermana y se giró para mirar a mi Pip-Boy. Oye, sube el volumen. Dijo emocionada. Me encanta Casey Lee Williams. Está bien. Subí un poco el volumen de mi Pip-Boy y escuché. Al principio no estaba seguro de qué pensar de la canción, pero cuanto más sonaba, más ganas tenía de parar y escuchar. Pero por alguna razón que no podía evitar, mi corazón se sentía un poco pesado.